expectativas sobre este tema. ¿Cree usted que el Ejecutivo va a vetar el proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación? Recuerde que también hay sectores que están pidiendo un veto parcial. Otros dicen que van a ir a la Corte Constitucional para demandar la inconstitucionalidad de esta normativa aprobada hace poquísimo en la Asamblea Nacional. Son ya las 7 de la mañana, 22 minutos, 7:22 minutos. Y justamente sobre este tema, permítame darle la bienvenida ya e ingresar a nuestra primera invitada, quien fue la ponente de este tema que se debatió en la Asamblea Nacional. Me refiero a la asambleísta de Izquierda Democrática, Joana Moreira, quien también forma parte del Consejo de Administración Legislativa CAL de la Asamblea Nacional. Asambleísta, un gusto poder verla. Tuvo un intenso trabajo las últimas semanas en la Asamblea Nacional para poder elaborar este proyecto y sobre todo lograr ese consenso en el legislativo. Permítame presentar en el panel también está Rodrigo Iguaznia, Raiza Mariño y Marisol Castillo, quien les saluda. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias a Redumba por este espacio, la oportunidad de poder compartir con ustedes, de permitirme este espacio para poder comentar el trabajo que ha sido justamente luchar por las niñas, mujeres, adolescentes violentadas que están en esta gestación y que merecen el mínimo derecho, un derecho a poder decidir sobre sus cuerpos. Gracias, asambleísta. Muy buenos días. Momentos tensos se vivió, no solamente en la asamblea, sino en otros sectores, hasta lágrimas. Se vio, tomando en cuenta que un tema bastante delicado, que había que topar con pinzas. Tanto así, en la asamblea tengo entendido que habría hasta que llegar a negociar esto, cambio de voto. Tú me apoyas por un lado, yo te apoyo con esto. Por eso se dio ese momento que se vivió en la aprobación. Ahora que ha sido aprobado con 75 votos esta ley y que debe pasar al Ejecutivo, ¿qué espera la Asamblea Nacional del Ejecutivo una vez que el proyecto de ley de interrupción del embarazo en caso de violación esté ya en manos del presidente de la República? Bueno, sabemos que el presidente tiene la opción de poder realizar un veto al ser colegislador. Sin embargo, espero que si se usa un veto presidencial, sea un veto que pueda ayudar a construir una ley más justa y reparadora para todas las víctimas de violencia sexual. Una que les permita subsanar aquellos artículos o aquellos nudos críticos que tuvimos que sacrificar para obtener los votos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esperamos que todas las víctimas de violencia sexual que lamentablemente han pasado por este proceso tengan la oportunidad de tomar una decisión. Es lo mínimo que merecen luego de haber sido violentadas, luego de haber sido abusadas y luego de estar siendo forzadas a un embarazo que ellas no buscaron y que no desearon. Por lo tanto, espero que el presidente use ese veto para poder ampliar plazos, para poder colocar plazos justos que no limiten el acceso y sobre todo para mujeres empobrecidas y aquellas que tienen doble o más vulnerabilidades, que son quien el Estado debe proteger, debe amparar. Y aquí estaremos esperando en la Asamblea Nacional para poder realizar las acciones correspondientes. Asambleísta, ese nudo crítico está en el artículo 19 sobre los plazos o la temporalidad. ¿Qué pasaría si el Ejecutivo reduce los plazos de la observación? Lamentablemente restringiría al 100% la posibilidad de que las víctimas de violencia sexual puedan acceder a realizarse una interrupción del embarazo de forma voluntaria en un sistema de salud pública gratuito. ¿Por qué? Porque ya hemos reducido al máximo, lamentablemente, de las víctimas de violencia sexual que hemos acompañado, ellas no se dan cuenta a tiempo de que están embarazadas. Entonces, el mensaje que les estaría dando con esta ley es: lo siento mucho que haya sido violentada, que haya sido abusada, que el Estado no te cuidó. Ahora no solamente eso, sino que por haberte dado cuenta tarde, tampoco tienes el acceso a realizarte en un lugar seguro. ¿Y por qué lo digo en un lugar seguro? Porque van a seguir realizando las mismas acciones que hacían antes de que la Corte se pronuncie, que era introducir sus objetos por la vagina, que era tomarse sustancias. El día de ayer justamente me llamaba una amiga y me comentaba que un caso en común que tenemos, lastimosamente una chica que había sido violada, el día de ayer se había suicidado. Entonces, esa es la realidad de un Estado que no acompaña, un Estado que no brinda atención post-violencia, un Estado de que nos abandona. Asambleísta Moreira. De que ya ha pasado eso. Ahora, el Ejecutivo ya semanas atrás adelantó que vetará esta norma si va más allá de lo establecido por la Corte Constitucional. Mi pregunta es, ¿se cumplió en la Asamblea con el dictamen del organismo? No cumplimos con el tema de los plazos, no otorgamos plazos justos,
Lo correcto era poder colocar plazos amplios que no dejen absolutamente a ninguna víctima de violencia sexual fuera de tener este acceso a una interrupción del embarazo de forma voluntaria. Pero hay algo muy importante, y es que la sentencia no te establece lo que tiene que hacer el asambleísta. Lo que te dice, ok, existe discriminación de fondo en el tema de la despenalización del aborto en comparación con mujeres con discapacidad mental y niñas, adolescentes y mujeres. Y te da ciertos elementos que te los describe en la sentencia. Hay que empezar a que los asambleístas tenemos libertad configurativa y constructiva de la normativa. Por lo tanto, incluso la misma sentencia manda al legislador a que pueda resolver estos elementos con los mayores estándares internacionales de derechos humanos. ¿A qué me refiero? Que si nosotros debatimos en la Comisión de Justicia el tema de los plazos y tomamos una decisión que basada incluso en derecho comparado en países en los que el aborto libre tiene un plazo, pero el aborto por violación no lo tiene, porque justamente esa es la excepcionalidad. Y si nosotros tomamos una decisión de que eso era lo correcto en nuestro país, con base a nuestras realidades y las realidades de las víctimas de violencia sexual, tenemos la libertad de hacerlo. La norma debe ser acorde a la realidad de un país, acorde a quien va dirigido y sobre todo que sea lo correcto para no revictimizar y no interponer barreras o límites en la ley. Así que eso no puede la Corte decirnos que hemos extralimitado, porque si estamos reconociendo derechos que quizás o elementos que la sentencia no reconoce durante su motivación, fundamentación, tenemos y la obligación no solamente de hacerlo. Asambleísta, ahora, ¿qué mensaje les da a ustedes esto que ha pasado en Colombia ayer, que aprobó también el aborto por violación hasta los 6 meses de gestación? ¿Y qué decirle a aquellos sectores que también cuestionan que la normativa no tiene esta reparación integral para la víctima? Esta es una parte de la reparación que debe obtener la víctima, porque no seguimos revictimizándola, no seguimos forzándola sobre su cuerpo, sobre sus decisiones y sobre todo sobre su integridad sexual. Y el derecho fundamental también, que tenemos que decidir si tener o no tener hijos y cuántos tenerlos. Por lo tanto, eso es lo que busca esta ley. Lo que pasó en Colombia es nuevamente, creo que una alegría para todos quienes hemos luchado y estamos luchando por el derecho a poder elegir sobre nuestros cuerpos, a no ser perseguidas, a no ser criminalizadas, a no ser forzadas a realizar o a tener un embarazo no deseado, y que no estábamos equivocados, que Colombia da un plazo de 24 semanas para aborto libre. Y nosotros hemos confundido totalmente la normativa. Nosotros estamos y los asambleístas pensaban que estaban legislando aborto libre, seguro y gratuito cuando estábamos legislando aborto por violación, que la excepcionalidad, que debe ser muy rara, debe ser muy raro que en este país tengan que violarte. Lamentablemente no es así, tenemos 3.000 niñas dando a luz al año. Pero bueno, ese es el mensaje. Aborto libre con plazos, aborto por violación sin plazos, sin restricción, sin límites. No porque queramos, como mal se quiere malinformar, realizar un aborto al 9º mes, no, o a un 8º mes, no. El aborto se realiza hasta que las condiciones del feto no son viables. Hasta ahí puedes realizar un aborto. Luego de eso son procedimientos de interrupción, que puede ser una inducción o parto, que puede ser un parto, e incluso el embarazo se interrumpe en el 9º mes con un parto. Entonces, son las situaciones en las que lamentablemente no pudimos llegar, pero es una señal de que en Latinoamérica estamos avanzando, Asambleísta. de que muy pronto va a llegar a nuestro país y vamos a tener la posibilidad de celebrar con las víctimas, con las mujeres con quienes hemos realizado este proceso y esta organización, y que va a llegar un día en el que absolutamente nadie va a limitarnos, no va a pararnos, y que vamos a estar rogando ni mendigando votos para nuestros derechos. Las 7 de la mañana, 31 minutos, 7:31 minutos, dialogando con la asambleísta de la Izquierda Democrática, Joana Moreira, cuarta vocal del CAL. Para ir concluyendo con este tema, en el hipotético caso que pase esta normativa, ¿usted impulsaría algunos cambios a este proyecto de ley? Tenemos dos alternativas que las hemos evaluado con el equipo y con los compañeros, incluso con el presidente de la Comisión de Justicia y su equipo, que estuvimos trabajando en esta normativa, que es el compañero Alejandro Jaramillo, el de poder presentar una reformatoria en relación con los plazos y una acción de inconstitucionalidad también ante la Corte Constitucional, justamente por estos plazos restrictivos que
en la práctica son discriminatorios y que están dejando a víctimas de violencia sexual fuera de poder tener esta posibilidad a acceder a una interrupción, porque ni siquiera es una ley de aborto, es una ley de interrupción del embarazo, y son las dos posibilidades que estamos pensando. Esperamos que pueda llegar el veto del presidente para ver qué sucede, ¿no? Un veto parcial, un veto total, y poder saber cómo actuar de ahí en adelante. No tendrá 30 días el Ejecutivo para responder a esta propuesta o este proyecto de ley que remitió ya a la Asamblea Nacional. Otro tema, asambleísta Moreira, tomando en cuenta que usted es parte del CAL también. ¿Qué dice la izquierda democrática de la conformación de una nueva mayoría en la Asamblea Nacional que busca, en este caso, investigar la gestión del Consejo de la Administración Legislativa CAL, tanto así crear una comisión ad hoc para que investigue este trabajo? ¿Cuál es la reacción como integrante del CAL y a la vez asambleísta de la izquierda democrática, que no lo hemos escuchado a nadie, esta tienda política, hablar sobre el tema? Bueno, las mayorías son móviles en esta Asamblea Nacional. Sabemos de que las mayorías se forman por intereses particulares, por tema de coyuntura, eso es lo normal. Y en un tema de investigación puedo decirlo realmente que no tengo temor alguno. He cumplido tajantemente la ley, he cumplido con mis funciones y obligaciones como miembro del Consejo de Administración Legislativa. Esperemos que ese no sea un intento de poder desestabilizar la Asamblea Nacional y tomar poder en la Asamblea, porque nosotros tomamos una decisión, se formó una mayoría a inicios de este año y eso obviamente tiene un periodo de 2 años. Hay cuestiones particulares que te da la ley orgánica y la función legislativa, y si un miembro del CAL ha incumplido, un miembro del CAL le ha faltado a la Asamblea Nacional en el marco de las funciones que debía ejercer, estoy en toda la razón que debe ser destituido de su cargo de representación, pero cuando existan los fundamentos correctos, que esto no sea una persecución política, que esto no sea por apoderarse simplemente de la Asamblea Nacional y estar usando la ley para su beneficio personal o de intereses personales, sino que sea un acto obviamente patriótico por el país, por la conducción de una Asamblea Nacional que debe darle respuestas al pueblo ecuatoriano y que obviamente debe estar trabajando en las soluciones del mismo. Pero nuevamente repito, tendré toda la claridad para decirle al pueblo ecuatoriano que esta asambleísta, la cuarta vocal del CAL, jamás ha incumplido y que incluso puede dar claras muestras de que las decisiones siempre han sido con un criterio técnico y jurídico y no político, como se pretende hacer en muchas de las ocasiones y de las decisiones en el CAL. Correcto, era importante recabar también esta información. ¿Cuál es la reacción de parte de la izquierda democrática cuando incluso se pretende cambiar también este orden de prelación de los juicios políticos para dar paso a esta interpelación a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Vamos a ver qué pasa más adelante. Agradecemos a la asambleísta Joana Moreira de las filas de la izquierda democrática y cuarta vocal del CAL. Un excelente martes. Gracias. Que tengan un buen día. Las 7 de la mañana, 34.